4 de la tarde, 10 minutos, seguimos en Avenida Refugio a través de Radio Ciudad y Ciudad Televisión, acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Y estamos ahora con visitas nuevamente en los estudios, porque vamos a hablar con la encargada, la coordinadora de un conversatorio que va a empezar esta semana, este miércoles, y tiene que ver con algunas ideas sobre feminismos latinoamericanos. Estos conversatorios están a cargo de Mariana Villaverde, que ella es abogada, especialista en derechos de las mujeres. También tuvo un magíster en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma de México, y varias cosas más que me voy enterando a medida que hablo con ella también. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Noelia, muy bien, muchísimas Gracias por gracias. venir. Gracias a vos y a Alejandro también por Sí. haberme invitado y por siempre tener en cuenta la difusión de estos temas, digamos, que son los derechos de las mujeres, la historia. Ujú. Muchas gracias por su programa, la verdad Y que me sobre encanta. todo desde el feminismo latinoamericano, ¿no? En los estudios del feminismo en Latinoamérica, que son tan importantes, no solamente saber quiénes fueron las pioneras a nivel mundial, sino también acá, en nuestra madre patria, ¿no? Sí. Em, para hablar de conversatorios, yo pensé que era un taller solamente, pero no, son conversatorios durante varios meses. Ajá, sí. La propuesta es hacerlo en 4 meses o 3 meses Ujú, y medio. Son digamos, por mes, son 2 encuentros cada uno. ujú. Empieza ahora a mediados de septiembre, continúa a fines de septiembre y así octubre, noviembre y diciembre. Pero Ujú. la propuesta es hacerlo a lo largo del tiempo por estos 4 meses que restan del año. Bien, está bueno entonces como para empezar a interesarnos también un poco en lo que han sido las pioneras. ¿Y qué se puede decir acerca de los temas que vas a tratar allí en cuanto a las unidades, si está dividido por temáticas? Sí, está dividido sobre todo por orden cronológico. Mm, Es un poco la historia de ideas, por eso pongo algunas ideas, porque son algunas sí. solamente, pero de ideas que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo en el feminismo latinoamericano. Quiero empezar con los años 90, que es Ujú. una de las corrientes más fuerte, por así decirlo, a nivel de la historia, que ha dejado material teórico y producción de texto, que son las cómplices, un grupo de Ajá. chilenas y mexicanas. Y a partir de ahí, digamos, a partir de la creación de esta corriente, digamos, de pensamiento que eran las cómplices, surgen otras corrientes. Sí, Digamos, feminismo latinoamericano es bastante amplio y sí. existió siempre, digamos, si se quiere, pero no siempre como postura tan delineada o marcada. Y no siempre como feminismo. Hay muchas ideas que son de mujeres en Ajá. Latinoamérica, pero no llamadas como de feminismo, pues, Ujú. digamos, con la... Pienso en el voto femenino, por ejemplo. Por ejemplo, sí, muchas no se llamaban feministas y otras sí, pero se Ajá. pudieron unir en ese contexto. Pero eso podría ser parte de la historia del feminismo latinoamericano, el voto. Ni hablar. ¿Y cómo está posicionada Latinoamérica en ese sentido en cuanto a conquistas? Porque pensaba que hay algunas leyes que ya se han conquistado, incluso en Argentina, como la ley de matrimonio igualitario, pero que en muchos países de Europa no había, no existía. O Ajá. sea, también pensaba en hace un par de días nos enterábamos de que la India había sacado a la homosexualidad como una enfermedad, dejaba de ser una enfermedad allí, y sin embargo hablamos muchas veces de que en otros países están más desarrollados y sin embargo hay leyes como estas que atrasan muchísimo. Ujú. En ese sentido, ¿cómo ves a Latinoamérica en cuanto a las conquistas y si es precursora o no, o falta todavía? Yo creo que falta, por ahí hablar de latinoamericano es que tuvimos como una historia muy diferente a las europeas Mm, y a las gringas, digamos, las estadounidenses. Nuestra historia, si bien sigue un modelo eurocéntrico o yanqui, digamos, porque la lucha primero la lograban las europeas y después venía sí. esa ola para Latinoamérica, igual nuestro contexto siempre fue diferente, marcados por una colonización de poder y de saberes mucho más fuertes. Ujú. Entonces, en ese sentido, digamos, hablando a nivel lineal o de progreso, sí las europeas están mucho más avanzadas en términos de derechos, pero Sí. yo creo que acá se han logrado cosas
que no se lograron en otros contextos. Ujú. Como que, por ejemplo. Y yo creo que empezamos a hablar de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, desde otro lugar, digamos, con una voz más propia y rescatando más la sabiduría Sí. ancestral, y una sabiduría feminista, digamos, muchas mujeres se están diciendo feministas dentro de comunidades indígenas o Mm. comunidades negras, y lo cual eso por ahí en otros contextos no existe. Y rescatando su cultura ancestral con el conocimiento ilustrado del feminismo, porque el feminismo viene de Europa después de todo. Es Sí. una corriente ilustrada europea y que a nosotras nos llega, pero desde estos lugares se fusiona con nuestra cultura de acá, digamos. Ujú. Y otra cosa es que también pudimos ser críticas, digamos, ha sido un movimiento siempre crítico a toda la historia de a toda la historia colonial, digamos, que tenemos, toda la intervención de Estados Unidos, de Europa, en América Latina, siempre fue un movimiento muy crítico el feminismo. Ujú. Yo creo que eso no pasa en Europa, por ejemplo, Claro. Sí, pensaba que también los estudios críticos surgen de Latinoamérica, ¿no? También desde las mucho. ciencias sociales, entonces quizás ese posicionamiento hace que el feminismo adopte también esa postura un poco más crítica. Y pensaba, para hablar de algunas de las pioneras en Latinoamérica, ¿de quiénes podemos hablar? Pioneras, y bueno, a mí me interesa mucho hablar de Margarita Pisano, a quien conocí, que Ujú. fue una chilena, pionera mucho en el feminismo latinoamericano, podemos decir, digamos, un feminismo más crítico. Y cuando digo crítico, por ahí es el feminismo crítico al feminismo académico, que nos llega a través de la academia o o a través de determinados espacios de poder, donde Sí. esos espacios hay un determinado discurso y nos llegan otros discursos. Ujú. Por Eh, eso se llama conversatorios. claro, por eso Para conversa. romper un poco con esa idea de disertación, seminario o... Claro, y mm. no es en la academia, ¿no? Es un espacio cultural, se Sí. puede pensar más libremente también dentro de un formato, sin menospreciar la academia, no hay un formato académico, digamos. Ujú. Y Y puede ser decías Margarita Pisano. Margarita Pisano, ¿Qué Eva hizo ella? Lola. A Ella ver, como para escribió, conocerla un poco. ajá, fue una chilena y escribió a partir de los 90, más o menos, ya desde los 80, y fue parte de feminismos cómplices. En Chile fue una de las fundadoras de lo que era la Casa de la Mujer en los años 80. Ujú. Y en los 90 de cómplices de este primer movimiento feminista que vamos a ver el miércoles. Ujú. Y después se mantuvo escribiendo, digamos, en ¿Qué era Chile. cómplices? Cómplices fue un grupo, una corriente de pensamiento feminista que surge en un contexto de mucha crítica a la homogeneización del movimiento, es decir, que Mm. el movimiento responda a a las agendas o determinadas políticas del Estado, dejando de lado el cuestionamiento del movimiento. Sí, sí. Y haciendo también una... Bueno, ahora no me sale el nombre de la autora. De Bolivia es ella, María. Julieta Paredes y María Galindo. Ella. María Galindo también hace una crítica a las ONGs, digamos, o que se buscan más ir a favor de lo que piden los organismos internacionales, como el Banco Mundial y demás, ¿no? Bajando fondos y bajando los programas internacionales también, pero con los contenidos que a los que apunta el Banco Mundial, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, otra de Mm. las que vamos a ver es una boliviana, Adriana Guzmán, que habla, al igual que María Galindo y Julieta Ujú. Paredes, del feminismo comunitario en Bolivia. Y María Galindo justamente en esta corriente de las Sí, cómplices de los años 90 estuvo muy cercana a las ideas de cómplices, pero ella desde Mujeres Creando, sí. que era un grupo de feministas autónomas también de los 90, que tenían la crítica muy similar a estas cómplices en cuanto a que el movimiento feminista se volvía en una tecnocracia de género, es decir, se Ujú. institucionalizaba y dejaba de lado los cuestionamientos más radicales, por así decirlo, o más propios del movimiento, Ujú. para ser funcionales al FMI, al Banco Mundial,
a toda política que lo que hacían era financiar el movimiento. Sí. Pero veo que empezás también en los 80s, 90s y antes Ajá. Y, no se habla claro. de eso Mira, sí, sí. Es que antes hay feminismo más organizado, quizás, digamos, un feminismo más de los movimientos. A partir de los 80 empieza el primer encuentro latinoamericano y del Caribe en Colombia. Y así se fueron llevando a diferentes países. Hubo un encuentro de varios países ahí para hablar de feminismo. A partir de ahí es como una fundación Sí. de... A partir de ahí empieza lo que fue la segunda ola, por así decirlo, del feminismo latinoamericano, que son los 80 en Colombia, pero fue el primer encuentro latinoamericano. Esos encuentros se siguen haciendo. Ajá. Y son encuentros que se hacen cada 3 años y cada tanto, de latinoamericanas, de feministas latinoamericanas. Sí. Y supongo que también tienen que ver en Argentina, o se hablará de cómo iniciaron los encuentros nacionales de mujeres. Ajá. También es como, no sé si en su concepción fue feminista, pero con el tiempo ha ido mutando también ese espacio. Totalmente, claro. No sé qué pensás vos, cuál es tu análisis. Sí, es como decís, digamos, no comenzó siendo feminista, sino que comenzó siendo un espacio creado por mujeres de la izquierda, sobre todo. Mujeres de la izquierda, muy ligadas al cristianismo y a sectores más populares, y con el tiempo se fue mutando en un encuentro más diverso. O sea, sigue sin ser un encuentro feminista solamente, Sí. sino son encuentros mucho más diversos donde convergen mujeres feministas, mujeres de partidos políticos, mujeres cristianas, mujeres no cristianas. Sigue siendo mucho más diverso que quizás estos encuentros a nivel latinoamericano de solamente feministas o mujeres declaradamente feministas, ¿no? Sí, pero siguen siendo muy importantes a nivel país estos encuentros. Sí, sí, porque además creo que también han desbordado, en cuanto a la cantidad de gente, desbordaron los principales, si bien los principales pilares se mantienen, han ido mutando los contenidos en base a la masividad de la cantidad de gente que participa, ¿no? Entonces, ahí creo que también se habla de que hay una masa crítica también dentro de los mismos encuentros nacionales, en los talleres, sobre todo. Y te iba a preguntar acerca de las olas, ¿no? Siempre se habla de los feminismos desde las olas. ¿En qué ola se sitúa? Primero para saber cuáles son, ¿no? Porque estamos hablando por ahí a gente que no está quizás muy en el tema. ¿Y en qué olas se sitúa Latinoamérica? Si es que se ha subido alguna de ellas en particular, o si en alguna de estas en particular tuvo mayor participación. ¿En qué hora se sitúa actualmente, decís? Sí, o el feminismo, la fundación de este feminismo en Latinoamérica. Yo creo que por nuestra historia de colonización siempre hemos seguido los principios del feminismo europeo, digamos, o el feminismo gringo, digamos, estadounidense. Entonces, lo que iba pasando en Europa, así como el voto también, se replicaba posteriormente en Latinoamérica como temas para tratar dentro del movimiento. Nuevamente con movimientos que tienen cosas propias del contexto latinoamericano, pero siempre seguimos como el modelo de lo que está pasando en Europa. Sí, y en estas olas, la primera, ¿en qué consistió? La segunda, se habla de que hay una cuarta ola ahora, por ejemplo. Sí. La primera ola dicen que fue la ola del voto. El primer país en lograr el voto fue Estados Unidos. Bueno, uno de los primeros países en organizarse por el voto y por ser la primera ola, digamos. Cuando se habla de ola, se está hablando de un movimiento organizado de mujeres, sí, como una organización política. La primera hay con el derecho al voto, por eso se las llamó las sufragistas, porque acceden al voto y logran una determinada igualdad en términos legales. Y la segunda ola, que también se habla desde Europa, pero sobre todo también de Estados Unidos, que
que fue la ola de los 60-70, Ujú. en donde el cuestionamiento estaba más que nada puesto en la sexualidad, la cuestión de la Sí. libertad del cuerpo, de decidir sobre nuestras decisiones, Ujú. de poder tomar medidas en cuanto a la decisión de nuestra sexualidad. Sí, Que que es donde se da la revolución de la píldora la también, ¿no? revolución de la píldora, Sí. exactamente. Una de las logros fue que la píldora, el anticonceptivo, se pueda hacer y vender, digamos, se pueda Mm. comercializar, básicamente. Sí, esa es lo que se llama la segunda ola, que ¿Y nosotros la tenemos Latinoamérica también la 60, tuvo? 70. Sí, pero nosotros empiezan los 80, Mm. justamente en el primer encuentro feminista latinoamericano en Bogotá. Una de las principales temáticas era la decisión de el libre ejercicio del cuerpo y la sexualidad. Y Sí. estaba el aborto muy presente. Y entre esas cosas también los derechos sobre la sexualidad, digamos. Ujú. Que incluso ahora se ha notado con esta discusión que se dio en el Congreso de la Nación, cómo otros países han tomado también esa bandera, ¿no? Otros países que quizás no lo tenían dentro de sus agendas, pero al ver el caso argentino también intentaron replicarlo y en eso están. Sí, 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 Mm. sí. Claro, por ejemplo, Chile, Brasil, muchos países latinoamericanos que están hablando hoy día del aborto también, Ujú. a través del proceso que vivimos nosotras. Sí, Sí, totalmente. sí, totalmente. ¿Y por eso se habla de esta cuarta ola? ¿Sería eso? ¿O hay algo más en esta cuarta ola en estos momentos? La tercera ola Ah, vamos a es la una tercera. ola ya más del feminismo cultural, en donde se rompe la idea de que hay una mujer, sino hay muchas mujeres. No hay Ujú. un solo modelo de mujer. Entonces habla de un feminismo más cultural, es decir, la mujer en realidad se construye socialmente y no hay una mujer biológica única, no hay un solo modelo. Ujú. Y sigue siendo un De la feminismo construcción de de la la mujer, ¿no? construcción de la mujer. Entonces empezamos a hablar de feminismos, Ajá, muchos feminismos. No hay uno solo y hay muchos feminismos y hay cantidad de feminismo, por lo tanto hay cantidad de luchas. claro. Y que también nuevamente es una ola que nos viene de Europa, Ujú. nos viene de las corrientes europeas más posmodernas. Y con respecto a Y, esta la, cuarta ola, y de la a ver. cuarta ola, no sé todavía qué podemos decir, estamos viviendo la cuarta ola. Mm. Em, Pero creo que en este caso también viene, al menos la potencia viene desde Latinoamérica, Ujú, ¿no? Y no tanto desde Europa. Es como que Latinoamérica está empezando a plantear su propia agenda también en cuanto a la temática. ujú. Sí, también está viendo No sé como... qué vendría de Europa, a ver, en cuanto a... Porque para hablar de legalización del aborto y demás, en Europa hasta hace mucho tiempo, en muchos de los países ya está implementado. Sin embargo, Latinoamérica es la que está quizás marcando su propia agenda en cuanto a eso, a esas temáticas o las temáticas incluso del parto humanizado, eh, de la crianza, ¿no? De la maternidad deseada. Ujú. Sí, hay como Mm. más independencia en términos de decisiones también. Sí, Sí, puede ser. Me es difícil hablar de una cuarta ola cuando no terminamos de salir de la claro. tercera y entender la tercera, pero sí lo bueno es que hay mucha organización actualmente de mujeres en la Argentina. Y en Ujú. otros contextos, a partir de lo que estamos viviendo acá, también empezó a haber en otros países Sí, organización, salir a marchar y salir a juntarse con otras mujeres. Eso es bonito. Y sí. eso es algo que lo estamos viviendo acá. Y hay más espacios de mujeres. Bueno, también pensaba ya en términos sociales lo que se dio con, eh, bueno, con los cacerolazos en el 2001 en Argentina, después se replicó en el movimiento Indignados en España, ¿no? También en esos casos de crisis sociales, ¿no? Y de salida de la gente a la calle, también es muy típico argentino y latinoamericano también, del reclamo popular sobre todo. Ajá. Pensaba en el otro día hablando con una compañera
estaba contenta porque en un país de Europa se había, no sé si era Europa o, bueno, así asiático, se había quitado la posibilidad de que aquellas personas que habían violado a mujeres sean perdonadas cuando estas mujeres se casaban con esa persona, ¿no? Y decía, y yo recordaba que hasta hace muy poco, esa es la famosa ley de avenimiento, estaba vigente en Argentina. En el 2012 se deja sin efecto esa ley, ¿no? Que perdonaba a los violadores si las mujeres se casaban con ellos. O sea, lo cual hacía que siga operando y siga manipulando a esa persona, a la mujer, para obligarla a que se case con él para poder perdonarlo y además que salga libre. Digo, también hay que pensar en que esta es una ola que va muy rápido en cuanto a las conquistas, ¿no? Esto parece que es del siglo XV y sin embargo estuvo vigente en Argentina hasta el 2012 solamente. Me parece que las conquistas están yendo mucho más ágil, van mucho más rápidas, que al punto de que a veces no nos sentamos a pensar realmente cuánto se ha conquistado en tan poco tiempo. Claro, hoy justo una amiga ahí donde trabajamos en la Dirección de Políticas de Género, publicamos en la página que hace 65 años logramos el voto. Sí, De ni más ni menos. 1945, ni más ni menos. Y no es nada, si te pones a pensar en términos de tiempo. Históricos, claro. 65 años y logramos el voto. Sí. La Edad Media duró 1000 años y todo ese tiempo se mataron a mujeres y a brujas. Y bueno, sí, como vos decís, en 65 años todo lo que se logró. Sí, pero de esos 65, si los ponemos en una línea de tiempo, los últimos 10 han sido realmente muy rápidos. Creo que cada vez es más, incluso, ¿no? Claro. De todo lo que se logró en estos 10 años. Pienso que ahí está también la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, ¿no? Que ahora se está intentando volver hacia atrás, o se está intentando desprestigiar en realidad, ¿no? También, digo, hay muchas leyes que se han... y que además han tenido que ver con un reclamo popular primero, ¿no? Hubo un reclamo para que esas leyes se cambien. Y en cuanto a Latinoamérica, creo que tiene que ver con eso también, que hay un reclamo para que se modifique el estado de las cosas primero. No sé si eso también pasa en Europa en cuanto a los reclamos populares. ¿Qué decís vos? Y es que son diferentes, digamos, porque vienen del pueblo, como vos decís, en ese sentido son mucho más masivos también. Y tienen otra continuidad histórica. A mí me parece que terminamos siendo más críticas acá, porque no solamente estamos luchando por una ley, sino que sabemos que la ley no viene de este sistema, digamos, viene de un sistema impuesto a la par. Entonces termina siendo mucho más crítico. Sí. Para hablar de los conversatorios, ¿no? De, bueno, estos temas y otros más que vas a tratar allí, empiezan este miércoles. ¿En qué horario y dónde va a ser? Empiezan este miércoles, van a ser 2 miércoles por mes. Van a las 8. Sí. En el Leopoldo Marechal, que es Pellegrini 272. Y va a ser con cooperación voluntaria, pero me preguntan esto del cobro. Sí. Pero va a ser cooperación voluntaria porque se pretende hacer un cuadernillo con todos los materiales para leer. Entonces, quizás cobrar en lo que es el cuadernillo. Claro. Pero no hay un cobro ni tampoco hay una preinscripción, que por ahí varios me preguntaban. O sea, hay que ir nomás el miércoles a la... Está bueno el horario, me gusta el horario además. Muy agradecida con el Instituto de Cultura y con toda la gente que está trabajando para el Leopoldo. Sobre todo Ingrid y Belén, que han sido 2 compañerazas y que me ayudaron mucho en esto de organizar el taller y de incentivarme. Sí. Hace tiempo las conozco y la verdad que estoy muy agradecida de poder hoy construir con ellas.
Bien, bueno, y a ver, ¿alguna de las mujeres pioneras de Argentina que se Ajá. rescaten? Las que vamos a ¿Hay? rescatar, sí, hay muchas. Hay un montón. La Argentina siempre tuvo mujeres muy ilustradas, digamos, Ajá, a diferencia por ahí de otros lugares de Latinoamérica, siempre fueron mujeres más ilustradas, más leídas, por ahí, ujú, que son contextos distintos. sí, Pero hay una revista que se hizo en Buenos Aires en los años 90 que tiene que ver con esta corriente autónoma de María Galindo, el sí, artesano, que son EJATEM, era un grupo de una asociación de trabajadoras eh, socialistas eran, pero ellas sacaron eh, una revista que se llamó Brujas. mm, Vamos a trabajar textos de esa revista y entre ellas está Marta Fontela y Mabel Bellotti. ujú, Así que vamos a leer textos de ellas. bien. Y sí, hay muchas argentinas. Bien, bueno, desde ya te agradecemos mucho, Mariana, que hayas venido. Vamos a reiterar la invitación. Empieza este miércoles de 20 a 21:30, conversatorios sobre algunas ideas sobre feminismos latinoamericanos. Bueno, ya decía ella que es con colaboración también a quienes puedan colaborar para los textos que deban imprimir para ir estudiando, ¿no? De a poco sobre los feminismos en Latinoamérica. Así que muchas gracias, Mariana, por venir. Gracias, Noé, para vos y un saludo fuerte para la Ale también. Para Que Ale mande le para acá. mandamos un gran abrazo que Gracias. seguro nos está escuchando. Sentencia el tribunal.